Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia, en el primer domingo de Cuaresma. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomin Pérez. Buenos días, Chomin. Buenos días, Natalia. Como bien dices, hoy 18 de febrero celebramos el primer domingo de Cuaresma y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Muy buen domingo, Natalia. Buen domingo a todos los que nos oyen. Comenzamos ya, este es el primer domingo de Cuaresma. Comenzamos la Cuaresma el pasado miércoles con la imposición de la ceniza. ¿Y la Cuaresma es un tiempo que podemos vivirlo así sin más o es un tiempo con un itinerario que tiene una meta a conseguir, que tiene quizá determinadas renuncias, determinados esfuerzos que hay que hacer, pues como cualquier buen atleta, cuando quiere llegar a la meta tiene que sacrificarse, que renunciar y poner toda la carne en el asador? Sin duda ninguna es un tiempo muy especial, así lo llamamos, estos 40 días, pero que a veces no hemos centrado bien. Son 40 días que nos preparan a la Pascua, a encontrarnos con el Cristo resucitado. Solamente desde ahí, diríamos, acertaremos a recorrer este camino, este itinerario de la Cuaresma. Y en nuestra vida, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra iglesia, ¿vivimos este tiempo de Cuaresma con esa necesidad de Pascua? Yo creo que tristemente a veces hemos perdido las auténticas motivaciones, quizá por la rutina, porque siempre lo hacemos, porque es un año más, y porque a veces hemos insistido en algo que forma parte del carácter de todo el hombre, es el dolor, el sufrimiento, el esfuerzo, y a veces hemos marcado más esa dimensión en este tiempo de la Cuaresma como ya el mismo color morado. Parece que nos invita a la tristeza. Sin embargo, este es un tiempo de gracia para llevarnos, para buscar motivaciones suficientes para vivir la Pascua. Y por eso, cuando eso lo tenemos claro, aunque, como tú decías, el deportista o cualquier otro que se prepara unas oposiciones, pues diríamos no se priva o sí se priva de muchas cosas para aprovechar, para no despistarse y conseguir el objetivo. Pero claro, esas privaciones además se pone ahí el acento no tanto en la privación y en la renuncia que hace, sino en la meta final, ¿no? Que es un poco lo que a lo mejor debiéramos aprender a vivir en este itinerario que comenzamos el pasado miércoles. El evangelista San Marcos nos acerca hoy el relato de las tentaciones, pero no nos describe en concreto las tentaciones, cada una de las tentaciones que vivió Jesús, sino que sí que habla de que Jesús cambia un poco de vida e inicia su vida pública y para ello se prepara, se retira al desierto, tiene su momento de oración. Exactamente, así como lo cuentas, San Marcos es muy breve, solamente lo resume así. Jesús, después de estar en el desierto, se dejó tentar. No nos dice si eran 3, 2, y de alguna manera él quiere insistir y poner el esfuerzo o la nota significativa en que cuando queremos hacer algo nuevo hay que prepararnos bien y evidentemente en esa preparación superaremos las dificultades, los problemas, llamémoslo en lenguaje cristiano, tentaciones, para poder conseguir realmente lo que queremos. Jesús se está preparando para anunciar la buena noticia, para evangelizar y realmente necesita centrarse y concentrarse. Tal vez también debemos recordárnoslo nosotros, que también para hacer una buena tarea, para ser buenos cristianos, también necesitaremos de tiempos y espacios, de silencio, de oración, que nos centren en lo que hacemos.
Y una frase que escuchamos con la imposición de la ceniza, y que es una frase quizá que resuma mucho este itinerario de la Cuaresma, es: convertíos y creed en el Evangelio, creed la buena noticia. ¿Cómo podemos hacerlo vida? Pues este es el mensaje del primer domingo. Conviértete y cree en el Evangelio, nos dijo el sacerdote cuando nos impuso la ceniza el miércoles, y esto es lo que les dice diríamos, el Evangelio de hoy. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer una vida nueva. Y podríamos un poco, la Iglesia sí que nos propone esas tres cosas que sabemos todos: más oración, más esfuerzo, austeridad y más limosna, pero traducido a un lenguaje y a unos ejemplos muy actuales, ¿no? Retomar, por ejemplo, la Eucaristía dominical con entusiasmo, con ilusión, vivir otras prácticas que la Iglesia nos propone en este tiempo, el Via Crucis, la confesión, pues también son formas donde realmente cambiamos, convertimos y nos creemos más la buena noticia de Dios. Por ejemplo, la limosna, que no es solamente dar un día, sino dar mi alegría, dar mi tiempo, dar mi entusiasmo, dar mi fe a los demás. Seguramente que así estamos creyendo en la buena noticia de Dios y convirtiendo nuestro corazón. Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana. Muy buen domingo a todos. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia Chomín. Estamos ya en este primer domingo de Cuaresma. Llegó. Acabamos de pasar los carnavales, el miércoles tuvimos la imposición de la ceniza, y en su artículo nos trae un artículo que don Miquel ya titula El lugar del primer amor, que yo en un principio, cuando he visto el lugar del primer amor, con los ecos de San Valentín, y he dicho, ¿de qué nos va a hablar nuestro obispo? Bueno, San Valentín era un diácono que casaba legionarios romanos. Eso es muy romántico cuando estaba prohibido. Pero bueno, aquí estamos hablando y cito literalmente el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco, que muy atinadamente juega con el lugar de la esclavitud y el lugar donde se recupera ese primer amor que se había perdido. Usted en su artículo nos recuerda que comenzamos estos 40 días que van a conducirnos a los 50 de la Pascua. Este itinerario, nos dice, no tiene nada de mágico y sí mucho de milagroso. En el milagro, la persona humana pone su casi nada para que Dios lo haga casi todo. Sí, esa es una de mis ideas recurrentes, que me la vais a escuchar yo creo que muchísimo, porque confundimos lo religioso con lo mágico y son justamente la antítesis. Puede haber elementos religiosos que se parecen a la magia, pero en la Iglesia, en el cristianismo, Jesús vincula todo el maravilloso poder y la gloria de Dios a la libertad de la persona humana. Entonces Jesús, si no hay fe, se queda absolutamente incapacitado para obrar. Jesús siempre requiere una pizca, un granito de mostaza, y cuando lo hay, surge el milagro. Lo comentaba antes en su mensaje para esta Cuaresma. El Papa un año más nos alienta a entrar con verdad en este tiempo santo y nos marca un itinerario y una estrategia para ir al desierto, al que él denomina el lugar del primer amor. Don Miquel, ¿cómo vivir este tiempo de Cuaresma y cómo acudir a ese lugar del primer amor? Pues con el realismo con el que también he indicado una serie de pistas. El Papa nos dice que una de las peores y más sutiles esclavitudes es que en el fondo los israelitas, en cuanto salen de Egipto, empiezan a añorar las cebollas, los puerros, la garantía que tenían de estabilidad, de comodidad. Les da pánico tener que caminar en libertad con Dios sin saber mañana dónde terminaremos. Entonces hay dos maneras de afrontar la vida, que es de la mano del Señor, disfrutando que en el aquí, en el ahora, tenemos la luz suficiente para aquí y ahora, o el reino del miedo, donde nos atenaza una vida absolutamente todo garantizado, le consideramos que eso no es vida. Destaca también en su artículo la conferencia, la charla, la jornada que tuvo lugar el anterior sábado de Estrella Moreno Laiz, laica de Bilbao, que hablaba un poco sobre la generación de los millennials, pero usted dice, ella focalizó a los millennials, los nacidos entre 1981 y el 2000, un poco una cultura inestable y líquida, pero los baby boomers, entre los que me hallo, y los de la posguerra en menor medida y los nacidos en este milenio en mayor medida, haríamos bien en vernos retratados en sus rasgos distintivos. ¿Somos también un poco sociedad líquida? Sí, porque si nosotros tomamos la cultura en el sentido más genuino,
Cultura es lo que la persona respira y se alimenta. Entonces es imposible que por muy católicos o muy obispos que seamos no nos afecte la atmósfera que nos envuelve. Y entonces ahí estamos en lo provisorio, estamos en el miedo a lo que son los compromisos estables, vamos como maripositas de flor en flor y eso nos está atacando a todos. El Papa Francisco también afirma en su mensaje de Cuaresma para este año que el dominio del faraón nos deja exhaustos, insensibles y nos roba los sueños y nos empuja a volver a nuestra vieja condición de esclavos. Y usted dice, deja de ser joven el que deja de soñar. Los bautizados no podemos olvidar o descuidar nuestra condición de hijas, de hijos de Dios. Y yo me pregunto, ¿existe instalado un poco en nosotros un déficit de esperanza? Sí, porque hemos ideologizado la fe y consideramos que la meta es lo que va a estar al final y que todo en esta vida es como una especie de medio. Y para Jesús es lo contrario. El aquí y el ahora es donde el reino ya está aflorando en nosotros. La esperanza no es simplemente que algo va a haber más tarde, eso sería la espera. La esperanza es ya poder disfrutar y vivir gozosamente como un anticipo lo que luego va a ser pues el reino de Dios, el cielo, el paraíso. Pues muchísimas gracias, don Miquel, que sepamos vivificar este tiempo de Cuaresma. Gracias por su artículo y muy buena semana. Pues a por la Cuaresma y a por la Pascua. La brújula familiar. Hoy, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Asier Aparicio nos hace un elogio del equilibrio. La vida cansa, sí, ¿y de qué manera? La vida sometida a los vaivenes del día a día, el descontento ante lo sabido, la pesada rutina, o peor aún, el estrés ante lo incontrolable, cuando no sabemos qué pasará. La vida cerrada o la vida abierta, con o sin respuestas, horizontes acotados o en exceso inalcanzables, sin asomo de sorpresa o con dosis insoportables de novedad. La vida del empleado que madruga, la del parado que quisiera madrugar, la del pobre que sueña y la del rico hastiado, la de aquel que de mucho esperar desespera, la de aquel que ya no espera porque se cansó de tanto esperar. La vida, en fin, como vaivén de insatisfacciones, como racimo de renacimientos y de reinvenciones, como camino de altos y bajos que marean nuestros sentidos y que nos obliga una y otra vez a reubicarnos, a detener el paso y equilibrar. Equilibrio es una palabra compuesta de dos raíces latinas, aecus y libra, que en castellano se traducen como igual y nivel. Eso significa que mantener el equilibrio supone estar siempre al mismo nivel, vengan como vengan los baches de la carretera. O sea, tener a punto en nuestra mente unos potentes amortiguadores que suavicen en lo posible los accidentados terrenos de nuestra existencia. Ahí es nada. Y la pregunta es, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues aquí entran diferentes soluciones. Están los domingueros de la vida, que sacan su coche lo justo del garaje, o lo que es lo mismo, de su zona de confort. Vamos, que huyen de toda responsabilidad y de todo compromiso. Luego están los aventureros, que se meten en cualquier carretera sin calcular el estado de su vehículo. Estos habitualmente son así de jóvenes. Después, en fin, tras algunos desgraciados lances acaban engrosando la lista de domingueros. Están los que alternan ambos estados, locos a veces, otras apaleados Quijotes. Y por último están los estables, los que encajan las alegrías y las penas con tal serenidad de ánimo que no parecen humanos. Es verdad que entre estos se pueden encontrar los indiferentes, pero no nos referimos a esos. Los indiferentes resultan muy serenos con los devaneos ajenos, no tanto con los propios. Desde la borda del barco se dan muy buenos consejos sobre cómo nadar. Nuestro elogio del equilibrio va para esas personas que no huyen del compromiso, que hacen propias las penurias del otro, que se las toman en serio, que mantienen la mente fría y el corazón caliente. Son los todoterreno, los amortiguadores del mal en este mundo, los sabios, según la Biblia. En una ocasión escuché a un ponente de una charla explicar lo del ojo por ojo y lo de poner la otra mejilla. Resulta tan simple y tan costoso como frenar la influencia y la cadena del mal cuando llama a nuestra puerta. No pasar a otro el billete falso de 50 euros, quedártelo tú, decía él. O sea, ser amortiguadores, ser esponjas, que la violencia que pase por nosotros quede en agua de borrajas. Claro que esa paz, ese equilibrio se entrena con los años y solo es útil para los otros cuando nace del propio convencimiento de que no es la vida lo que cansa, sino lo que hacemos con ella. Mantén a raya tus demonios, reza un proverbio chino y verás como el mundo es otro. Conviértete, pon rumbo a lo profundo. Y con esta canción de Conviértete de Nico Montero llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes le recordamos que en este primer domingo de Cuaresma nuestro obispo don Miquel presidirá la Eucaristía a las 10 de la mañana en la Catedral. También hoy, de la mano del Secretariado de Familia y Vida, culminamos la Semana del Matrimonio con el Encuentro de las Familias, en el que participará nuestro obispo a partir de la 1 en la parroquia de San Antonio. Y en la Catedral, hoy a las 6 de la tarde, concierto de bandas de Semana Santa. Feliz domingo, gracias Chomi, muy buena semana. Feliz primer domingo de Cuaresma a todos.
de la misericordia, que el Señor colme tu